a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Vamos a cantar Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Buenos días. Voy a pedirles que abran sus Biblias ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Lo vamos a
hacer de una manera alternada, pidiéndole a nuestras hermanas que empiecen en el versículo 1, los varones continuamos en el 2 y el 13 lo leemos todos juntos. Amén. Pueden empezar. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, le pedí a él que hiciera la lectura por mi garganta y le voy a pedir al hermano Villagrán que pase acá conmigo para orar por él. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque tú tienes aquí a un siervo tuyo, Señor, al cual has permitido, Señor, que él nos venga a traer este mensaje. Te ruego, Señor, que tú le utilices con poder, Señor, y que todo lo que salga de su boca, Señor, sea palabra tuya, Señor. Bendícele en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pueden sentarse. ¿Cómo están? ¿Tienen frío? Yo sí, yo soy muy friolento. ¿Están cansados? ¿Mucha tarea? ¿No? ¿Se les antoja un cafecito? Este es café de Chiapas. Por si quieren, ahí tengo. Ok, mantengan abierta su Biblia, ahí en 2 Timoteo. Vamos a ver cuál era la tarea de Timoteo. La tarea de Timoteo a lo largo de este pasaje. 2 Timoteo es la carta que Pablo escribe de manera personal a este gran siervo de Dios de nombre Timoteo, a quien él le llama hijo, era como su hijo espiritual. Esta carta a Timoteo es conocida como a algunos como el canto del cisne, el canto del cisne. Y saben que cuando el cisne canta es porque va a morir, ¿no? Y esta es la carta que Pablo escribe a Timoteo. Vamos a ver cuál es la tarea de Timoteo. Ya leímos el pasaje. En el versículo 2, en la parte de en medio, dice, esto encarga. ¿Ya lo vimos? Si no, mantenga abierta su Biblia ahí. Esto encarga. Yo puedo ver una cuádruple o el cuádruple ministerio o función de Timoteo. La primera es administrar, esto encarga, administrar. Uno de los trabajos que tiene el siervo de Dios en la iglesia es administrar. En el seminario hay un administrador, en las empresas hay un administrador, en la iglesia hay un administrador y el administrador es el pastor. El pastor es responsable de la administración de la iglesia. Obviamente, si no tiene las habilidades, los conocimientos o el don de administrar, debe echar mano de hombres que han sido capacitados en esta área o que tienen el don de administrar. Dice, esto encarga. Timoteo debe de delegar la tarea a otros.
no llenarse él de tarea y de trabajos. Esto encarga. La administración es básicamente hacer el trabajo a través de otros, echar mano de otras personas para que hagan el trabajo. Es optimizar todos los recursos materiales, humanos, tecnológicos que hay en la iglesia para echar a andar el trabajo. Tiene que ver con sentarnos con los líderes de la iglesia y empezar a planear, empezar a ver al futuro, a dónde queremos llegar, dónde estamos, a dónde queremos llegar, qué vamos a hacer, quiénes lo van a hacer, cuál es el perfil de la gente que quiere ocupar en estos ministerios, qué dones posibles deben tener, qué van a hacer ellos y a quién van a darle cuentas. Ese es el trabajo del pastor, del siervo de Dios, administrar los trabajos en la iglesia para que otros puedan ser ocupados en sus ministerios. Esto encarga, dice Pablo a Timoteo. Cuidado, hay pastores o hay siervos de Dios que queremos hacer todo. Somos la orquesta, somos el todólogo. Si tú no puedes hacer tal cosa, yo lo hago, no te preocupes. Pablo le dice a Timoteo, esto encarga. Tú eres un administrador, tú no vas a hacer todo. Así es que en la administración tiene que ver la planeación, la organización, el llevar a cabo el trabajo y poder evaluar. Es necesario que nosotros hagamos esta labor que Pablo le encomienda a Timoteo. También de predicar. Enseña, dice. También de predicar. Más adelante le dice que prediques la palabra. Aquí la palabra predicar es como dar voces en alto como un heraldo, sobre todo buenas nuevas. La labor de Timoteo es predicar la palabra, predicar la palabra. Yo tengo que cerciorarme que el domingo al abrir la Biblia voy a predicar la palabra. No son chistes, no son anécdotas, no son ilustraciones, no que esto esté mal, sino que yo debo predicar la palabra. Digo porque, por ejemplo, acá si nos dan media hora para predicar y me aviento 15 en chistes y juegos, imagínense, ya cuando veo ya me quedan 10 minutos para hablar de la palabra de Dios. En la iglesia tengo que cerciorarme de que voy a predicar la palabra de Dios. Por eso usted aprende a hacer análisis sintácticos teológicos, que le lleva 15 horas todo ese trabajo, ¿no? Si le echó ganas. O una exégesis al estilo del hermano Garrett, ¿no? O el análisis histórico-cultural. Bueno, tiene muchas herramientas, la hermenéutica, la homilética, para armar bien su sermón, meterle teología, meterle Biblia, contextualizarlo y hacerlo para la iglesia. Cerciórese de que está predicando la palabra. Pablo dice que prediques la palabra. Esto enseña. Esto enseña. No son ilustraciones. Esa es la otra función del siervo de Dios, predicar la palabra de Dios. Es triste ver en iglesias donde ya no se predica la palabra de Dios, se predica cualquier cosa menos las escrituras. Entonces la función del siervo de Dios es predicar la palabra de Dios. Otra cosa es pastorear. Vamos al versículo 1. Pablo dice, tú pues, hijo mío. Puedo imaginarme a Pablo, aunque él no está presente ahí, sentarse y Timoteo a un lado, y tal vez le pone la mano al hombro y le dice, hijo mío, del lado pastoral, ¿no? Hijo mío. Todos necesitamos ser pastoreados. Esa es la queja en el seminario, ¿no? Nadie me pastorea. Meterle Biblia, contextualizarlo y hacerlo para la iglesia. Busca a alguien para pastorear. De que está predicando con esa intención de que también seas pastoreado por esta palabra. Esto enseña. Estar al lado de otra persona, estar junto a otra persona. No son ilustraciones. Hijo mío, no es la otra función del Ve la relación que había la palabra de Dios. Hijo mío. Ver en iglesias donde ya no se predica la palabra de Dios. Somos llamados se predica cualquier cosa menos la sea que seas el pastor titular o no. Entonces la función del siervo de Dios es predicar la palabra de Dios. Tu labor es pastorear. Entonces pastorear. Vamos a estar cerca de las personas. Pablo dice, nunca vamos a saber cuál es la necesidad más contingente, más apremiante aunque él no está presente de la iglesia, hasta que estemos con ellos. Sentarse y Timoteo a un lado, estemos en sus casas. Y tal vez le pone la mano al hombro, ¿no? Una nota en el Face, del lado correo, pastoral, una llamada, no lo es todo. Hijo mío. El domingo lo vemos todos en el culto, cantando, celebrando, bien vestido, bien bañado, bien alegre. Se la quejan en el seminario, ¿no?
Pero nadie cuando me estás en pastorea. sus casas, Aquí a ves la meter la Biblia, realidad. contextualizarlo, Tú pastoreas a alguien, su y verdadera hacerlo para la necesidad. iglesia. Busca a alguien Ser para ciego pastorear. de que Puedes está predicando pastorear. esa intención de que también Puedes seas estar pastoreado con él, por esa esa palabra. es la labor pastoral. Esto enseña. Estar al lado Estar de otra con persona, ellos. estar Esto junto a enseña. otra persona. Por eso el sábado y domingo Hay que predica, aprovechar. hijo mío, estar no con que los la otra, hermanos. disfrutar del ve la cielo, relación predicar, que había, la la palabra, palabra, imagínate de Dios. llamarlos a ellos. Hijo mío, ver en iglesias donde ya no se ¿cómo predica está la iglesia, palabra de Dios? ¿cómo Somos te y se llamamos predica para cualquier pastorear? cosa, Ya sé que menos puedo ya orar sea que seas el escrituras. pastor titular Yo o veo no. entonces La la función función de de estar Dios con ellos, goza en predicar. Y esta es la labor de Timoteo, las personas. Pablo dice, No solamente nunca vamos a administrar, saber cuál era predicar, la también necesidad. pastorear, Hijo mío. Ahora Pablo Más es con fuerza fuerza más en la apabullante gracia, aunque él no los está hermanos presente de la ahí, iglesia, que es hasta que estemos con ellos. sentarse Cristo Jesús, y Timoteo a un hasta que lado. estemos en sus casas. Pablo Que también le pone la tenía mano al mucho hombro, conocimiento de la escritura, era un hombre muy Una versado nota en de ellas. fe. Del lado Timoteo pastoral también también, no lo es todo. Hijo Había mío. sido educado por Domingo su lo mamá y vemos su en el abuelito, culto, contamos hacía las antes, escrituras. pastoreado, bien vestido, bien bañado, bien Se la alegre, tenía en el experiencia seminario, ministerial al lado de nadie Pablo. pastorea. Aquí a meter la Biblia, Pablo lo había contextualizarlo, realmente su con verdadera verdadera para la necesidad. iglesia. Busca Timoteo a alguien tenía para experiencia pastorear. de que Puedes estaba predicando pastorear. esa intención de que también Puedes seas estar pastoreado con él, por que esa esa palabra. es la labor Fuérzate. pastoral. Enseña, Estar no al en lado tus del conocimientos, junto a otra persona. no en tus Por eso, el experiencias. domingo, Hay que se aprovechar. predica, Gracias, hijo mío, Dios, que no es es la la otra. otra, disfrutar del ver la relación cielo, que había los tuyos la y palabra, míos, que que están también basados llamarlos a en ellos. el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Te aseguro que cuando salgas del seminario llevarás todo un arsenal de conocimientos. Estarás en muchas áreas preparados para el ministerio. Muchos vacíos, por supuesto, que vas a ir aprendiendo a lo largo del camino. Pero eso no es suficiente. Eso no es todo. Necesitas de la gracia de Dios. Te vas a dar cuenta que en el ministerio hay muchas exigencias. Y las exigencias del ministerio van a rebasar el conocimiento que aprendiste en 4 años. Van a rebasar tu experiencia ministerial. Y vas a decir, ¿dónde están mis maestros? Aquí los quisiera tener. ¿No? ¿Dónde están? No te bases en el conocimiento aprendido. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Te vas a dar cuenta que los trabajos se exigen bastante y no damos el ancho, porque es muchísimo el trabajo, es mucha la exigencia. Y cuando se lleve a cabo vas a concluir que no es por tu capacidad, no es porque tú eras el líder o el pastor, es por la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Note la teología de Pablo: en la gracia de Dios y en Cristo Jesús. Es ahí donde está la experiencia del éxito ministerial. No es entonces en nuestra capacidad, ni siquiera por nuestra sana administración, ni por ser un buen predicador. Es en la gracia y es en Cristo Jesús. Ahí está. Algo más, educar. Esa es la otra área que Timoteo debe ocupar. Educar. Dice el versículo 2, lo que has oído de mí. ¿Qué habrá oído Timoteo de Pablo? ¿Qué habrá oído? ¿Qué dice Pablo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para educar también a otros. Pregúntate, ¿qué han oído otros de ti? Somos modelos. Lo que tú y yo hacemos, decimos, vivimos, otros lo harán. ¿Te imaginas cuando alguien esté predicando y haga referencia a ti? Y al estar predicando mencione tu nombre y diga, como el hermano, como la hermana, en su sana vida espiritual, o sería padre, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos ¿para qué? Para enseñar también a otros. Pablo había sido educado en el seminario teológico de Gamaliel. Pablo ahora educa a Timoteo. Timoteo va a educar a hombres de la iglesia y ellos van a educar a otros de la iglesia. Es toda una cadena, toda una pirámide. Pero la hora aquí es educar. La gran comisión dice enseñándoles que guarden. Dios nos manda a enseñar a la iglesia, a educar a la iglesia.
somos responsables de la educación bíblica en la iglesia. No deberíamos dejar la educación en manos de otras personas. Somos los responsables de educar a los adultos, a los jóvenes, a los niños. Enseñarles la Biblia tal cual está. Revisar el material, aun cuando este sea de Casa Bautista. Revisarlo bien, que sea bíblico. Con mucho cuidado. Y capacitar a los hermanos de la iglesia, a los maestros. Capacitarlos para que puedan dar una clase de escuela dominical. Capacitarlos para que prediquen y enseñen la Biblia. Cerciorarnos de que somos una iglesia bíblica, que enseñamos la palabra de Dios, pero el pastor es responsable. Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña. Cuídate y cuida la doctrina que enseñas. Si haces esto bien, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Serás buen ministro de Jesucristo. Sé ejemplo. Y acá le dice, enseña. Enseña a esos hombres, para que ellos también enseñen. Esa es nuestra responsabilidad básica. El propósito de la educación es transformar a las personas que van a transformar al mundo. La educación no transforma al mundo, transforma a las personas que van a cambiar al mundo. Los cristianos necesitamos recibir la palabra de Dios tal cual está, sin envolturas denominacionales, sin alegorías, tal cual está en las Escrituras. Enseñarla, estando seguros que ésta no volverá vacía, que va a transformar la vida de los hermanos. Usted puede leer muchos documentales, libros, etcétera. Ninguno le va a cambiar, ninguno le va a transformar como lo hace la Escritura. Ella no regresa vacía. Es espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y cumple su propósito. Necesitamos urgentemente enseñar. Entonces, ¿cuáles las 4 funciones que Pablo le da a Timoteo? Administrar. ¿Cuál es la siguiente? Predicar. Luego, pastorear, enseñar. Es necesario. ¿Cuál es el perfil de aquellos hombres que Pablo quiere que Timoteo enseñe? Versículo 2. Hombres, ¿qué? Fieles, idóneos, maestros. O sea, no voy a enseñarle a cualquiera que se me atraviese en el camino. Voy a saber elegir. En su primera carta le ha dicho, Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Ten cuidado. Debes saber elegir a los hombres, a quienes vas a capacitar, a quienes vas a enseñar. Por eso es importante que en la iglesia nosotros tengamos un manual de responsabilidades, donde sepas qué tipo de persona vas a incluir en el ministerio. Un perfil. ¿Qué dones posibles debe tener la persona para que esté en ese ministerio? Y en base a eso los empieces a capacitar, los empieces a adiestrar. Pero Pablo dice aquí, hombres fieles. Esa es una característica. Hombres fieles, hombres confiables, hombres que amen a Dios, dispuestos a servir a Dios. A ellos tú los vas a capacitar. Hombres idóneos que en realidad quieran trabajar, que quieran ayudar. Hay hermanos en las iglesias que les va a gustar un puesto, un título. Enséñales que no es por ahí. La función nuestra como seminario es capacitar a los llamados, ¿no? Los siervos de Dios, para que salgas con todo un arsenal posible para dedicarte a servir a Dios, para ser siervo de Dios. Ni siquiera para formarte como líder, es para ser siervo de Dios. Te vas a dar cuenta que siempre el líder es distinguido porque muchas personas lo siguen, pero Dios nos mandó para que tú seas un líder. Dios quiere que tú seas un siervo. Aun cuando otros no te sigan, tú eres un siervo de Dios. Y a eso te llamó el Señor, para ser siervo de Dios. Pero un siervo santo, un siervo fiel, un siervo transparente, un siervo confiable, un siervo idóneo, capaz de ayudar a los demás para enseñar a otros. Que no te quedes con el conocimiento aprendido, sino que lo comuniques, lo des a los otros, capacites a los demás. Y ese es el trabajo en la iglesia. Tú capacitas a unos para que ellos capaciten a otros.
te imaginas, no te vas a pasar el tiempo capacitando a todos. Otros pueden también capacitar a otros si tú los capacitas. Así es que yo te animo a que aproveches estos 4 años aquí en el seminario. De estos 4 años los mejores de tu vida, ¿no? Disfruta cada clase, cada materia, cada enseñanza, cada libro, cada tarea. Disfrútalo al máximo, al máximo. Sé que aún no será suficiente al salir, pero no te irás como entraste, ¿no? De eso estoy seguro. Tendrás herramientas posibles para ministrar allá en la iglesia. Más abajo Pablo le da a Timoteo algunos escenarios de aprendizaje. Mira, Timoteo, lo que has visto en mí, le dice, ¿no? Eso enseña a otros. Pero si eso no te es suficiente, le da algunos escenarios de aprendizaje ahí y le dice, imagínate un cuartel militar y ves al soldado, ¿no? Firmes ahí, el soldado. Firmes. Mira al soldado. Si eso no te es suficiente, mira al atleta. Imagínate los Juegos Olímpicos. Mira al atleta. Si eso no te es suficiente, mira las parcelas, mira los terrenos. Observa al campesino. Algo tienen en común ellos. Son hombres fieles. Hombres fieles. Capaz de enseñar a otros lo que han aprendido. Un soldado no se puede dar el lujo de decir, mañana es viernes. Viernes social. Variedad después de tal hora. No voy a ir de parranda. Le digo a un amigo, ¿qué onda? ¿Vas a ir a Chiapas en diciembre? Me dice, ¿qué cree que estaré encuartelado? Él es soldado. Dije, no, hombre, yo por eso soy soldado de Cristo. Ninguno que milita, que dice Pablo, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es fiel. No puede darse el lujo de hacer otras cosas porque es fiel. Lo que le digan, debe hacer. Tú y yo hemos sido llamados para ser soldados de Cristo Jesús. Y algo que me debe y te debe a ti caracterizar es la fidelidad. No podemos darnos el lujo de escaparnos hacia el mundial por un instante y regresar. Cuidado, podemos caer en lazo del diablo y nuestro testimonio puede ser pisoteado. Vale la pena mantenernos fieles. Y sabe, Dios usa a hombres fieles para el ministerio. Vale la pena ser santos y fieles a Dios. Hombres santos y fieles se tornan en armas poderosas en las manos de Dios para servir en el ministerio. Imagínate al atleta, él no puede hacer trampas si quiere ganar. ¿Qué dice Pablo? Para que sea coronado, su lucha tiene que ser legítima. Nadie puede hacer trampas. ¿Qué pasa si alguien hace trampas en los Juegos Olímpicos? Es descalificado. Algunos han sido descalificados en juegos. Usted ha escuchado a lo largo de la historia. Entre ellos muchos mexicanos. Entre ellos mexicanos políticos que se metieron a jugar ahí y dijeron, no es por aquí. Y al final pretenden ser coronados cuando no era real. ¿Saben quién fue, verdad? Imagínense. El campesino. El campesino. ¿Qué pasa con el campesino? Si quiere disfrutar de un cafecito, ¿qué pasa con el campesino? Tiene que sembrar, tiene que limpiar la tierra, tiene que barbecharla, tiene que aflojar la tierra, tiene que sembrar, tiene que estar ahí en el campo. Y no crea que sembramos o se siembra la planta o la semilla y regreso al otro día a cosechar. No es cierto, una planta de café empieza a producir después de 3 años. Empieza a producir. No es luego. No es luego. ¿No? Se necesitan muchos cuidados, muchísimos cuidados. Y estar pendientes, quitarle las hojas secas, ver si no hay plagas, que no tenga demasiada sombra, cuidarlo. Cuando empieza a salir la florecita para el café, cuidar todo eso. Todo es un proceso para que llegue el café a nuestra mesa y podamos tomarlo bien rico. Todo es un proceso. El campesino debe tener paciencia y debe ser fiel para esperar. Esos son algunos escenarios de aprendizaje. Timoteo debe observar todo eso. Debe estar atento a lo que Pablo dijo.
Pero si eso no es suficiente, dice Pablo, observa al soldado, observa al atleta, observa al campesino. Ellos son fieles, tienen paciencia hasta ser recompensados. Pero si esto no te es suficiente, dice Pablo, en el versículo 13 le dice, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Si lo que has oído de mí no es suficiente, si al ver esos escenarios de aprendizaje no te es suficiente, ve a Jesucristo. Él es fiel. Su comida fue hacer la voluntad de Dios. En Juan 13 Jesús dijo a sus discípulos, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y lo hizo de manera recta. Pero aún así, Pablo le dice a Timoteo, mira, lo que has oído de mí, esto vas a enseñar. Mira atentamente al soldado, al atleta, al campesino. Mira a Jesucristo. Pero si en tu andar, en tu caminar, en tu transitar, cuando estás administrando, cuando estás predicando, cuando estás enseñando, cuando estás pastoreando, en el servicio a Dios, en ese deseo vehemente en tu vida de ser fiel, aún con todo, vas a encontrar momentos de infidelidad en tu vida. Dice el versículo 13, si fuéramos infieles, ¿qué pasa con Dios? Dios permanece fiel. Aún así, Dios permanece fiel. Y estamos en el ministerio, ni siquiera por causa de nuestra fidelidad, sino por la fidelidad de Dios. Así es que gracias a Dios por la vida tuya y la mía. Es necesario mantenernos fieles a Dios. Sigamos el ejemplo de Pablo a Timoteo, ese consejo cuádruple de ser un buen administrador de la iglesia. Es nuestra responsabilidad. De ser un buen predicador, dar a los hermanos la palabra de Dios. De ser un buen pastor, estar con ellos. De enseñar la Biblia tal cual está. De ver a hombres, modelos como Pablo. Ver esos ejemplos en otros para poder enseñarlos. Ver a Jesucristo, que Él es fiel. Aun si nosotros llegásemos a ser infieles, Dios permanece fiel. ¿Oramos? Padre, te agradezco por tu fidelidad. Gracias por la vida del seminario. Gracias por la vida de nuestros líderes en el seminario.